Crimen y castigo, de Fyodor Mikhail Dostoyevsky, audio 25, capítulo 4. Raskolnikov había defendido a Sonia de Luzhin con destreza y decisión, aunque él llevara en el alma una carga espantosa de horror y de angustia. Pero después de todo lo sufrido esa mañana, estaba verdaderamente satisfecho de poder dejar atrás tales sensaciones que habían acabado resultando insoportables, por no hablar ya del fuerte interés personal que lo impulsaba a salir en defensa de Sonia. Al margen de eso, no dejaba de pensar en su inminente entrevista con Sonia, que por momentos lo llenaba de ansiedad. Tenía que confesarle que había matado a Lizaveta. De ahí que, presintiendo la terrible tortura que iba a ser para él esa confesión, tratara de ahuyentarla de su pensamiento. Por eso, cuando al salir de casa de Katerina Ivanovna se dijo: «Muy bien, Sofía Semyonovna, vamos a ver qué dice ahora», era evidente que todavía se hallaba en un estado de excitación superficial, con una actitud decidida y desafiante, nacida de su victoria sobre Luzhin. Pero le pasó algo raro. Cuando llegó a casa de Kapernaumov, sintió una debilidad y un temor repentinos. Se detuvo delante de la puerta, pensativo, y se hizo una extraña pregunta. ¿Es necesario decirle quién mató a Lizaveta? La pregunta era extraña, porque de pronto, en ese mismo instante, sintió que no solo era imposible dejar de confesárselo, sino que ni siquiera era posible retrasar mínimamente el momento de la confesión. Todavía no sabía por qué era imposible. Sencillamente lo sentía, y esa angustiosa conciencia de su impotencia ante lo inevitable poco menos que lo abrumaba. Para acabar con sus vacilaciones y su sufrimiento, se apresuró a abrir la puerta y se quedó mirando a Sonia desde el umbral. Estaba sentada, con los codos apoyados en la mesita, cubriéndose la cara con las manos, pero, al ver a Raskolnikov, se levantó rápidamente y fue hacia él como si lo estuviese esperando. «¿Qué habría sido de mí sin usted?», dijo de inmediato al encontrarse con Raskolnikov en medio del cuarto. Era evidente que estaba deseando decírselo. Después esperó. Raskolnikov se acercó a la mesa y se sentó en la misma silla de la que ella acababa de levantarse. Ella se quedó de pie, a 2 pasos de él, exactamente igual que la víspera. «Ya lo ves, Sonia», dijo él, y de repente se dio cuenta de que la voz le temblaba. «Todo el incidente se ha basado en su situación social y los hábitos propios de ella. ¿Lo ha entendido?» El sufrimiento se dibujó en el rostro de Sonia. «Le ruego que no me hable como ayer», le interrumpió. «Por favor, no empiece igual. Ya he sufrido bastante». Se apresuró a sonreír, temiendo que Raskolnikov no le hubiera hecho gracia, ese reproche. «He hecho una tontería marchándome. ¿Qué ha pasado después? Hace un momento quería volver, pero no dejaba de pensar en que usted iba a venir». Raskolnikov le contó que Amalia Ivanovna había echado de casa a sus familiares y que Katerina Ivanovna había salido por ahí a buscar justicia. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Sonia. «Vamos, rápido», y cogió su mantilla. «Siempre igual», replicó Raskolnikov irritado. «Siempre pensando en ellos. Quédese conmigo un momento». «¿Y Katerina Ivanovna?» «Katerina Ivanovna, por descontado. No va a olvidarse de usted. Una vez que se ha marchado de casa vendrá aquí sin falta», añadió Raskolnikov molesto. «Si no la encuentra, se sentirá usted culpable». Sonia se sentó en la silla, atormentada e indecisa. Raskolnikov se quedó callado con la vista clavada en el suelo, dándole vueltas a algo. «Admitamos que esta vez Luzhin no ha tenido interés», empezó a decir sin mirar a Sonia. «Pero si hubiera tenido interés o le hubiera venido bien por cualquier motivo, la habría mandado a prisión de no haber estado allí Lebeziatkinov y yo. ¿No cree?» «Sí», dijo Sonia con voz débil. «Sí», repitió distraída y preocupada. «Y yo podía perfectamente no haber estado allí. Y Lebeziatkinov apareció por pura casualidad». Sonia callaba. «Entonces, si hubiera ido a la cárcel, ¿qué habría pasado? ¿Recuerda lo que le dije ayer?» Sonia seguía sin responder.
Raskolnikov esperó un poco. Creí que iba a ponerse otra vez a protestar. «Ay, no me hable de eso, déjelo ya». Raskolnikov se echó a reír, aunque de un modo bastante forzado. «¿Qué? ¿Otra vez se calla?», preguntó después de un momento. «Pero de algo habrá que hablar, ¿no? Por ejemplo, me interesa saber cómo resolvería cierta cuestión, como diría Lebeziatkinov». Parecía que empezaba a perder el hilo. «No, estoy hablando en serio. Imagínese, Sonia, que usted conociera de antemano los planos de Luzhin y que supiera con toda certeza que esos planes le iban a arruinar definitivamente la vida a Katerina Ivanovna y a sus hijos, y también a usted, por añadidura. Usted a sí misma no se tiene en cuenta, de ahí que haya dicho por añadidura, lo mismo que Polechka, porque ella irá por el mismo camino. Pues bien, si de pronto todo estuviera en su mano, si de usted dependiera quién va a seguir viviendo en este mundo, si él o si ellos, quiero decir, si va a vivir Luzhin para seguir con sus infamias, y si va a perecer Katerina Ivanovna, ¿qué decidiría? ¿Quién de ellos tendría que morir? ¿Se lo preguntó? Sonia lo miró con inquietud. Creía haber captado algo especial en esa pregunta titubeante que le llegaba después de tantos rodeos. «Ya me imaginaba yo que iba a preguntarme algo parecido», dijo con una mirada inquisitiva. «Es muy posible, pero en cualquier caso, ¿qué decidiría?» «¿Por qué pregunta lo que no puede ser?», dijo Sonia con desagrado. «Entonces mejor que viva Luzhin y que siga con sus infamias. ¿No tiene valor ni para decidir eso?» «No puedo conocer los designios divinos. ¿Y por qué pregunta lo que no se puede preguntar? ¿A qué vienen estas preguntas inútiles? ¿Cómo puede ser que eso dependa de una decisión mía? ¿Quién me ha dado el poder de juzgar quién tiene que vivir y quién no? Si andan de por medio los designios divinos, entonces no hay nada que hacer», murmuró Raskolnikov en tono sombrío. «Más vale que me diga abiertamente qué es lo que quiere de mí», exclamó Sonia angustiada. «No sé a dónde quiere ir a parar. ¿Será posible que solo haya venido para hacerme sufrir?». No pudo aguantar más y rompió a llorar amargamente. Él la miró abatido. Pasaron cerca de 5 minutos. «Tienes razón, Sonia», dijo por fin Raskolnikov en voz baja. Había cambiado repentinamente. Había desaparecido aquel tono de insolencia estudiada y de desafío impotente. Hasta su voz parecía más débil. «Ya te dije ayer que no vendría a pedir perdón. Y prácticamente lo primero que he hecho ha sido pedírtelo. He dicho eso de Luzhin y de los designios divinos pensando en mí. Estaba pidiendo perdón, Sonia». Trató de sonreír, pero había algo impotente e inacabado en su pálida sonrisa. Agachó la cabeza y ocultó el rostro entre las manos. De pronto, una extraña e inesperada sensación de odio a Sonia le traspasó el corazón. Asombrado y asustado, levantó súbitamente la cabeza y la observó con atención, pero se encontró con su mirada. Una mirada inquieta y solícita hasta el tormento. Allí había amor. Su odio se desvaneció como un fantasma. Se había equivocado. Había confundido un sentimiento con otro. Eso solo podía querer decir que había llegado ese momento. Volvió a ocultar el rostro entre las manos y a agachar la cabeza. De repente se puso pálido, se levantó de la silla, miró a Sonia y, sin decir una palabra, fue a sentarse maquinalmente en la cama de ella. En aquel momento, sus sensaciones fueron terriblemente parecidas a las de aquella otra vez, cuando detrás de la vieja, después de soltar el hacha del lazo, sintió que ya no había un momento que perder. «¿Qué le pasa?», preguntó Sonia enormemente turbada. No fue capaz de pronunciar ni una palabra. No era así ni mucho menos como tenía previsto anunciarlo, y no entendía lo que estaba pasando en esos momentos. Ella fue hasta él sin hacer ruido, se sentó a su lado en la cama y se quedó esperando, sin apartar los ojos de él. El corazón le latió con fuerza, después le pareció que se encogía. Era algo insoportable. Raskolnikov volvió hacia ella el rostro, pálido como el de un muerto. Se le contrajeron los labios intentando decir algo. El corazón de Sonia se llenó de espanto. «¿Qué le pasa?», repitió la pregunta apartándose ligeramente de él.
Nada, Sonia. No te asustes. Es una bobada. Sí, a poco que se piense es una bobada, murmuró con aire ausente, como si estuviera delirando. No sé por qué he venido a atormentarte, añadió de pronto mirándola. ¿Es verdad? ¿Por qué? No dejo de hacerme esa pregunta, Sonia. Posiblemente se había estado haciendo esa pregunta un cuarto de hora antes, pero en esos momentos la había formulado con una total impotencia, sin darse apenas cuenta de lo que hacía y con un temblor incesante en todo el cuerpo. «¿Cómo se atormenta usted?», se lamentó Sonia mirándolo detenidamente. «No tiene importancia. Escucha, Sonia». De repente, por alguna razón, sonrió pálida y débilmente un par de segundos. «¿Te acuerdas de que ayer quería decirte algo?». Sonia esperaba intranquila. «Al marcharme, te dije que tal vez te estaba diciendo adiós para siempre, pero que si venía hoy te diría quién mató a Elisabetta». Ella de pronto empezó a temblar con todo el cuerpo. «Pues bien, he venido a decírtelo». «Entonces, ¿ayer hablaba en serio?», susurró Sonia haciendo un esfuerzo. «¿Cómo es que lo sabe?». Se apresuró a preguntar como si acabara de volver en sí. Empezaba a respirar penosamente. Su rostro palidecía por momentos. «Lo sé». Sonia estuvo cerca de un minuto en silencio. «¿Acaso ha andado con él?», preguntó tímidamente. «No, no andaba con él». «Entonces, ¿cómo puede saber quién es?», volvió a preguntar con voz apenas perceptible, como después de casi otro minuto de silencio. Raskolnikov se volvió hacia ella y la miró muy, muy fijamente. «¿Adivina?», dijo con la misma sonrisa retorcida e impotente de antes. Sonia se estremeció con todo el cuerpo, como si sufriera convulsiones. «Pero, usted, ¿por qué me asusta de este modo?», dijo sonriendo como una criatura. «Se supone que tengo que ser muy buen amigo de ese hombre para saberlo», siguió diciendo Raskolnikov sin dejar en ningún momento de mirarla a la cara, como si no tuviera fuerzas para apartar los ojos. «Él no quería matar a Elisabetta. La mató accidentalmente. Solo quería matar a la vieja cuando estuviera sola y fue a la casa, pero entonces entró Elisabetta. Entonces también la mató». Transcurrió otro minuto terrible. No dejaban de mirarse. «Entonces, ¿no lo adivinas?», preguntó él de pronto con la sensación de arrojarse al vacío desde un campanario. «No», susurró Sonia con voz casi inaudible. «Fíjate bien». Y nada más decirlo, una sensación ya conocida volvió a helarle el alma. Estaba mirando a Sonia y de pronto, en su cara, creyó ver la cara de Elisabetta. Conservaba un vivo recuerdo de la expresión de su rostro mientras avanzaba hacia ella con el hacha, y ella reculaba hacia la pared, alargando la mano para protegerse, con una expresión de terror infantil, como la de los niños pequeños cuando de pronto empiezan a asustarse de algo y miran paralizados e intranquilos el objeto que les da miedo. Retroceden y, extendiendo la mano hacia adelante, se preparan para llorar. Eso mismo le pasaba a Sonia en aquel momento. Lo miró brevemente, con idéntico espanto, con idéntica impotencia, hasta que súbitamente extendió el brazo izquierdo, apoyó levemente los dedos en el pecho de Raskolnikov, se levantó de la cama despacio y empezó a apartarse de él poco a poco, sin dejar de mirarlo. También a él se le contagió el terror. La misma expresión de espanto se dibujó en su rostro. La miró con idéntica mirada y casi con la misma sonrisa infantil. «¿Ya lo has adivinado?», susurró por fin. «Señor». Un gemido de horror le brotó del pecho, se desplomó sin fuerzas en la cama y hundió el rostro en la almohada. Pero un momento después se levantó rápidamente. Se acercó a Raskolnikov, le cogió las manos, las atenazó con sus finos dedos y volvió a mirarlo a la cara, como paralizada. Con esta última mirada desesperada, Sonia pretendía detectar y captar una última esperanza. Pero no había ninguna esperanza.
No cabía la menor duda. Todo era verdad. Incluso más tarde, cuando recordaba este momento, todo le parecía extraño e irreal. ¿Cómo es que había comprendido de golpe que no había ninguna duda? ¿Por qué, por ejemplo, no podía decir que hubiera presentido algo por el estilo? Y sin embargo, en cuanto él le dijo aquello, ella realmente tuvo la sensación de haberlo intuido. Basta, Sonia. Ya es suficiente, no me tortures, le suplicó angustiado. No era así como él tenía previsto revelárselo, pero así había salido. Fuera de sí, Sonia saltó de la cama y retorciéndose las manos fue al centro de la habitación, pero rápidamente se dio la vuelta y otra vez se sentó al lado de Raskolnikov, con los hombros casi rozándose. De pronto se estremeció, como si la hubieran atravesado. Dio un grito y, sin saber ella misma por qué, cayó de rodillas delante de Raskolnikov. ¿No ve lo que se ha hecho a sí mismo?, exclamó desesperada y poniéndose de pie, se le echó al cuello, lo abrazó y lo estrechó con fuerza entre sus brazos. Raskolnikov dio un paso atrás y la miró con una triste sonrisa. Qué rara eres, Sonia. Me abrazas y me besas cuando te lo cuento. No eres consciente de lo que haces. No. Ahora no hay nadie más desdichado que tú en todo el mundo, exclamó Sonia en un arrebato sin haber escuchado su comentario. De pronto empezó a llorar y a sollozar, como en un ataque de histeria. Un sentimiento olvidado hacía tiempo inundó el alma de Raskolnikov y la suavizó. No opuso resistencia. 2 lágrimas le brotaron de sus ojos y se quedaron al borde de sus pestañas. ¿No vas a abandonarme, Sonia?, dijo mirándola casi con esperanza. No, nunca, en ningún sitio, exclamó Sonia. Te seguiré a donde quiera que vayas. Ay, Señor, qué desdichada soy. ¿Por qué? ¿Por qué no te habré conocido antes? ¿Por qué no has venido antes? Ay, Señor. Aquí me tienes. Sí, ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Juntos, repetía como sin pensar, abrazándolo de nuevo. Te seguiré al presidio. Raskolnikov se revolvió de repente y la misma sonrisa de antes, odiosa y altiva, apareció en sus labios. Sonia, es posible que yo todavía no quiera ir a presidio, dijo. Sonia lo miró enseguida. Después de la compasión inicial por el desdichado, intensa y dolorida, la idea espantosa del asesinato la conmocionó. En el tono alterado de Raskolnikov se había oído de pronto a un asesino. La miró sobrecogida. Aún no sabía nada, ni cómo, ni por qué, ni para qué lo había hecho. Todas estas preguntas surgieron de golpe en su conciencia. Volvía a tener sus dudas. ¿Él? ¿Un asesino? ¿Cómo es posible? Pero, ¿qué significa esto? ¿Dónde estoy?, exclamó profundamente desconcertada, como si todavía no hubiera vuelto en sí. ¿Pero cómo ha podido alguien como usted decidirse a dar ese paso? ¿Qué significa esto? Bueno, para robar, déjalo ya, Sonia, contestó con cierto cansancio y casi con indignación. Sonia se quedó estupefacta, pero de pronto exclamó. ¿Pasabas hambre? Fue para ayudar a tu madre, ¿no? No, Sonia, no, balbuceó dándose la vuelta y agachando la cabeza. No pasaba hambre hasta ese punto. Es verdad que quería ayudar a mi madre, pero tampoco fue por eso. No me tortures, Sonia. Sonia abrió los brazos. No puede ser. No puede ser cierto. Vaya realidad, Dios mío. ¿Quién podría creerlo? ¿Cómo es posible que se desprenda usted de lo poco que tiene después de haber matado para robar? ¡Ay!, exclamó de repente. ¿Ese dinero que le dio a Katerina Ivanovna? ¿Ese dinero? Dios mío, ese dinero no será... No, Sonia, se apresuró a interrumpirle. Ese dinero no es de allí, puedes estar tranquila. Ese dinero me lo mandó mi madre, a través de un comerciante. Me llegó cuando estaba enfermo, el mismo día en que yo lo entregué. Rachuminchin lo vio.
Él lo recibió en mi nombre. Era dinero mío, de mi propiedad, realmente mío. Sonia le escuchaba perpleja, haciendo un tremendo esfuerzo por comprender algo. En cuanto al dinero aquel, la verdad es que no sé si había allí dinero. Prosiguió Raskolnikov en voz baja y con cierto aire pensativo. Yo le quité un monedero que llevaba al cuello, uno de gamuza. Estaba lleno a reventar, pero no miré dentro. No tuve tiempo, me imagino. Y luego estaban las joyas, unos gemelos y unas cadenitas y todo eso. Las joyas y el monedero. Lo escondí en un patio, en la avenida V, debajo de una piedra, a la mañana siguiente. Ahí seguirá todavía. Sonia escuchaba con la máxima atención. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha dicho que mató para robar, si luego no se ha quedado con nada? Se apresuró a preguntar aferrándose a un clavo ardiendo. No sé. Todavía no he decidido si cogeré o no ese dinero, dijo en el mismo tono distraído que antes. De pronto, volviendo en sí, sonrió fugazmente. Menuda tontería acabo de decir, ¿eh? A Sonia se le pasó una idea por la cabeza. ¿No estará loco? Pero enseguida la descartó. No se trataba de eso. Nada, no entendía nada. Escucha, Sonia, dijo de pronto con convicción. Escucha lo que te voy a decir. Si las hubiera matado, sencillamente porque pasaba hambre, continuó Raskolnikov subrayando cada palabra y mirándola de un modo misterioso, aunque sincero, entonces ahora mismo sería feliz. Quería que lo supieras. ¿Y qué ganarías? Gritó después de un momento con cierto tono de desesperación. ¿Qué ganarías si yo admitiera ahora que actué mal? ¿En qué te beneficia este estúpido triunfo sobre mí? Ay, Sonia, he venido aquí para esto. Una vez más, Sonia quiso decir algo, pero no abrió la boca. Si ayer te pedí que nos fuéramos juntos, fue porque solo te tengo a ti. ¿Que nos fuéramos juntos? ¿A dónde? Preguntó Sonia con timidez. No a robar ni a matar, no te preocupes, no se trata de eso. Sonrió con mordacidad. Somos distintos. Y el caso, Sonia, es que no he comprendido hasta ahora mismo, hasta hace un momento, a dónde te pedí ayer que fuéramos. Ayer cuando te lo pedí, ni yo mismo sabía a dónde. Te lo pedí por una sola cosa, y he venido por una sola cosa. No me dejes. ¿Verdad que no me vas a dejar, Sonia? Ella le cogió la mano y se la apretó. ¿Por qué? ¿Por qué se lo habré dicho? ¿Por qué se lo habré confesado? Exclamó desesperado muy poco después, mirándola con un sufrimiento infinito. Estás esperando mis explicaciones, Sonia. Veo que estás ahí esperando, pero ¿qué puedo decirte? No vas a entender nada y únicamente vas a sufrir por mí. Veo que lloras y vuelves a abrazarme. ¿Pero por qué me abrazas? ¿Por qué no he sido capaz de sobrellevar mi carga y he venido a echársela encima a otra persona? Sufre tú también. Me sentiré aliviado. ¿De verdad puedes querer a semejante canalla? ¿Acaso no sufres tú también? Exclamó Sonia. El mismo sentimiento de antes inundó el alma de Raskolnikov y la suavizó un instante. Sonia, tengo un corazón malvado, no lo olvides. Eso puede explicar muchas cosas. Por eso he venido, porque soy un malvado. Hay otros que no habrían venido, pero yo soy un cobarde y un miserable. Pero tanto da. Esa no es la cuestión. Ahora tengo que hablar y no sé cómo empezar. Hizo una pausa y se quedó pensativo. Ay, somos tan distintos, exclamó nuevamente. No hacemos una buena pareja. ¿Para qué? ¿Para qué habré venido? Jamás me lo perdonaré. No, has hecho muy bien viniendo, exclamó Sonia. Es mejor que lo sepa, mucho mejor. Él la miró con angustia. ¿Y si hubiera sido eso? Dijo como recapacitando. ¿Seguro que ha sido eso? Eso es. Yo quería convertirme en un Napoleón, por eso la maté. ¿Lo entiendes ahora? Pues no.
susurró Sonia con ingenuidad y timidez. Pero habla, habla. Lo entenderé todo por mi cuenta, le suplicaba. ¿Lo entenderás? Bueno, ya veremos. Raskolnikov se calló y estuvo meditando un buen rato. Esta es la cuestión. Un día me hice una pregunta. ¿Qué habría ocurrido si, por ejemplo, Napoleón hubiese estado en mi lugar y no hubiera tenido para empezar su carrera, ni Tolón, ni Egipto, ni el paso del Mont Blanc, sino que, en lugar de todas estas cosas vistosas y monumentales, hubiera contado únicamente con una vieja grotesca, viuda de un registrador colegiado a la que, además, tendría que matar para cogerle el dinero de un cofre, para su carrera, entiéndeme? ¿Habría tomado esa decisión a falta de mejor alternativa? ¿Se habría echado atrás por considerarlo escasamente monumental y pecaminoso? Bueno, pues te digo que estuve mucho tiempo torturándome con esta cuestión y me sentí terriblemente avergonzado cuando finalmente comprendí de forma repentina que no solo no se habría echado para atrás, sino que ni siquiera se le habría pasado por la cabeza la idea de que eso pudiera ser escasamente monumental, y ni siquiera habría entendido que se pudiera titubear. A poco que no tuviera otra vía, la habría estrangulado sin el menor escrúpulo, sin darle tiempo a rechistar, pues yo también me dejé de darle vueltas y maté, siguiendo el ejemplo de la autoridad. Eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Te parece gracioso, verdad? Sí, Sonia. Lo más gracioso es que las cosas seguramente ocurrieron de este modo. A Sonia no le parecía nada gracioso. Mejor hábleme directamente, sin recurrir a ejemplos, le pidió a Raskolnikov cada vez más cohibida y con un hilo de voz. Se volvió hacia ella, la miró con tristeza y la cogió de las dos manos. Una vez más tienes razón, Sonia. Todo esto es absurdo, es poco más que pura charlatanería, verás. Como sabes, mi madre apenas si tiene recursos. Mi hermana, por fortuna, es una joven instruida y se ha visto obligada a arrastrarse de acá para allá como institutriz. Todas sus esperanzas descansaban en mí. Yo estudiaba, pero no podía mantenerme y no tuve más remedio que dejar la universidad por un tiempo. Aunque hubiera podido seguir, a lo más que habría podido aspirar dentro de 10 o 12 años, y si todo iba bien, habría sido a un puesto de maestro o a una plaza de funcionario con un sueldo anual de 1000 rublos. Hablaba como si estuviera recitando una lección. Para entonces las preocupaciones y los pesares habrían consumido a mi madre y difícilmente habría podido yo confortarla, mientras que mi hermana, bueno, a mi hermana las cosas podrían irle aún peor. ¿Y qué necesidad hay, durante toda una vida, de pasar siempre de largo? De tener que volver la cabeza, de olvidarse de la propia madre, de soportar con dignidad las ofensas recibidas por una hermana, por ejemplo. ¿Y para qué? ¿Para después de enterrar a los míos cargar con otros, con una mujer y unos hijos, y dejarlos también en la miseria sin un trozo de pan que llevarse a la boca? En fin, que decidí apoderarme del dinero de la vieja y disponer de él en los próximos años sin tener que molestar a mi madre para acabar los estudios y dar los primeros pasos al salir de la universidad. Y hacer todo esto a lo grande, de un modo radical, para así poder empezar una carrera enteramente nueva y emprender un camino nuevo, independiente. Bueno, nada más. En fin, se entiende que hice mal matando a la vieja. Y ya basta. Luchó por llegar ya sin fuerzas hasta el final de su relato y bajó la cabeza. No está bien. No está bien, exclamaba Sonia con angustia. ¿Cómo se puede? No está bien, no está bien. Tú misma ves que no está bien, pero yo he sido sincero, te he contado la verdad. ¿Pero cómo puede ser verdad? ¡Ay, señor! Solo he matado a un piojo, Sonia, inútil y repugnante, dañino. Ese piojo es un ser humano. Ya sé que no es un piojo, replicó mirándola de un modo extraño. Aunque acabo de decir un disparate, Sonia, añadió. Hace mucho que digo disparates. Eso no está bien. Tienes toda la razón.
Ha habido otras razones. Unas razones bien distintas. Hacía tiempo que no hablaba con nadie, Sonia. Ahora me duele mucho la cabeza. Sus ojos ardían con un brillo febril. Estaba al borde del delirio. Una sonrisa nerviosa se insinuaba en sus labios. Por debajo de su ánimo excitado se adivinaba una espantosa debilidad. Sonia era consciente de lo mucho que sufría. También ella empezaba a marearse. ¿Y qué forma más rara de hablar? Más o menos se podía entender, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Dios mío? Y se retorcía las manos desesperada. No, Sonia, no es eso. Empezó de nuevo levantando de pronto la cabeza como sorprendido y reanimado por un brusco giro en sus ideas. No es eso. Mejor, imagínate... Sí, eso es lo mejor, sin duda. Imagínate que soy vanidoso, envidioso, malvado, mezquino, vengativo, en fin. Y muy probablemente propenso a la locura. Mejor todo a la vez. De la locura ya hemos hablado antes, no se me ha escapado. Acabo de decirte que tuve que dejar la universidad porque no podía mantenerme. Pero ¿sabes que a lo mejor sí habría podido? Mi madre me habría mandado el dinero para pagarme los estudios y para la ropa, el calzado y la comida yo habría podido ganar lo necesario, seguro que sí. Podía haber dado clases. Me las habían ofrecido por un politnik. Eso es lo que hace Rajuminjin. Pero yo estaba colérico y no quise, eso es, colérico. No está mal la palabra. Entonces me encerré en mi rincón como una araña. Tú ya has estado en mi tabuco, lo has visto. Y seguro que sabes, Sonia, que los techos bajos y las habitaciones angostas oprimen el alma y el pensamiento. Oh, cómo detestaba aquel cuchitril. Y sin embargo, no quería salir de él. Lo hacía a propósito. Pasaba días enteros sin salir. No quería trabajar, tampoco quería comer. Siempre estaba acostado. Que Nastasia me traía algo, comía. Que no me traía nada, no probaba bocado en todo el día. Yo me negaba a pedir la comida, lo hacía aposta, de pura rabia. De noche no tenía luz. Prefería estar tumbado en la oscuridad antes que tener que trabajar para comprarme una vela. En lugar de estudiar, vendí mis libros. Encima de la mesa, en mis apuntes y en mis papeles, hay todavía un dedo de polvo. Prefería estar tumbado pensando. Y no paraba de pensar. Y luego estaban los sueños, unos sueños muy raros y de lo más variados. Mejor no hablemos de los sueños. También fue por entonces cuando me dio por imaginar. No fue así. Tampoco esta vez lo estoy contando bien. Verás, yo entonces no hacía más que preguntarme, ¿cómo puedo ser tan idiota? Si los demás también son idiotas y yo estoy seguro de que lo son, ¿por qué no puedo ser yo más inteligente? Después he comprendido, Sonia, que esperar a que todo el mundo fuera inteligente requeriría demasiado tiempo, y he llegado a la conclusión de que eso nunca va a pasar, de que la gente no cambia, y tampoco puede cambiarla nadie, y de que el esfuerzo no vale la pena. Sí, así son las cosas. Esa es su ley. La ley, Sonia. Así son las cosas. Y ahora sé, Sonia, que quien sea fuerte y firme de pensamiento y de espíritu tendrá poder sobre los hombres. Para ellos, el más decidido es el que se carga de razón. Aquel que más desprecia es el que dicta las leyes. El más osado tiene más derechos que nadie. Así ha sido siempre y siempre será así. Hace falta estar ciego para no verlo. Aunque Raskolnikov miraba a Sonia mientras decía todo esto, ya no se preocupaba por saber si entendía o no entendía. La fiebre lo dominaba por completo. Se hallaba en un estado de exaltación sombría, en efecto. Llevaba demasiado tiempo sin hablar con nadie. Sonia había comprendido que aquel lúgubre catecismo se había convertido en su fe y en su ley. Entonces adiviné, Sonia, prosiguió Raskolnikov con solemnidad, que el poder solo está al alcance de quien se atreve a inclinarse a cogerlo. Se trata de una sola cosa, solo una. Solo hay que atreverse. Por primera vez en mi vida tuve una idea que nadie había tenido antes que yo. Nadie. De pronto vi tan claro como la luz del día lo raro que era que hasta entonces nadie se hubiera atrevido, dejando de lado tanto sinsentido, a agarrarlo todo por la cola, así sin más, y mandarlo al quinto infierno. Yo quise atreverme y la maté. Yo quise atreverme y la maté. Solo quería atreverme, Sonia. No hubo más razón que esa.
Cállese, cállese, exclamó Sonia juntando las manos. Se ha apartado usted de Dios y Dios le ha abatido, le ha puesto en manos del diablo. Entonces, Sonia, cuando yacía en la oscuridad y se me ocurrían todas estas cosas, ¿era una tentación del diablo? Cállese. No se burle, blasfemo. Usted no entiende nada, nada. Oh, Dios mío, no va a entender nada de nada. Calla, Sonia. Yo no me burlo. Yo sé muy bien que fue el demonio el que me arrastró. Calla, Sonia, calla, repitió sombrío y obstinado. Lo sé todo. Todo esto lo he pensado y repensado. Me lo he susurrado 1000 veces cuando estaba acostado en la oscuridad. Lo he discutido conmigo mismo hasta el menor detalle. Y lo sé todo, todo. Y qué harto estaba de toda esta palabrería. Yo lo que quería era olvidarlo todo y empezar de nuevo, Sonia, y dejar de parlotear. ¿O acaso te crees que me lancé a lo loco sin pensar? Lo hice como una persona razonable y eso fue lo que me perdió. Y no vayas a creer que no sabía, por ejemplo, que si empezaba a preguntarme y a cuestionarme si tenía o no tenía derecho a hacerme con el poder, entonces desde luego ese derecho ya no lo tenía. O que si me planteaba la pregunta de si el hombre es un piojo, para mí ya no era un piojo. Como si podía serlo, en cambio, para quien no pensaba esas cosas y seguía su camino sin hacerse preguntas. Y que estuviera tantos días preocupado considerando lo que habría hecho o dejado de hacer Napoleón, me hacía sentir claramente que yo no era ningún Napoleón. Tenía que soportar el tormento de tanta palabrería, Sonia, y estaba continuamente deseando quitármelo de encima. Quería matar, al margen de toda casuística, Sonia. Quería matar por interés, por mi propio interés. No quería engañarme a mí mismo en esta cuestión. Yo no maté para ayudar a mi madre. Eso es absurdo. Tampoco maté para conseguir los recursos y el poder con los que convertirme en un filántropo. Otro absurdo. No. Sencillamente maté para mí solo. Y en ese momento me daba lo mismo convertirme en un filántropo o pasarme toda la vida cazando como una araña con su tela y sacándole los jugos vitales a mis presas. Y sobre todo, no era el dinero, Sonia, lo que necesitaba cuando maté. Más que el dinero, necesitaba otra cosa. Solo ahora lo sé. Entiéndeme. Es posible que, si pasara otra vez por el mismo camino, ya nunca volvería a matar. Tenía que saber otra cosa. Fue otra cosa la que me empujó. Necesitaba averiguar, y cuanto antes, si yo era un piojo, como todo el mundo, o si yo era un hombre, si era capaz de superar todos los obstáculos, si iba a inclinarme o no iba a inclinarme a coger el poder. Si era una criatura temblorosa o si tenía derecho. ¿Si tenía derecho a matar? Sonia juntó las manos. ¡Ah, Sonia!, exclamó Raskolnikov con irritación. Habría querido replicar, pero prefirió callarse la respuesta, desdeñoso. No me interrumpas, Sonia. Solo quería demostrarte una cosa. Que el diablo me arrastró en aquel momento y desde entonces me ha hecho comprender que no tenía derecho a dar ese paso, porque soy un piojo. Exactamente igual que cualquier otro. Se ha burlado de mí. Por eso he venido a esta casa. Acoge al visitante. Si no fuera un piojo, habría venido aquí. Escucha, cuando fui a casa de la vieja, solo pensaba hacer una prueba. Ya lo sabes. ¿Y usted la mató? ¡La mató! Pero ¿cómo la maté? ¿Acaso esa es forma de matar? Nadie va a matar como fui yo. Alguna vez te contaré cómo fui. ¿Acaso maté a la vieja? Me maté a mí mismo. No maté a la vieja. En realidad acabé conmigo mismo de una vez. Pero fue el diablo quien mató a la vieja. No la maté yo. Basta, Sonia, basta, basta. Déjame, exclamó de repente con una angustia convulsiva. ¡Déjame! Apoyó los codos en las rodillas y se apretó la cabeza con las manos como si fueran unas tenazas. ¡Qué forma de sufrir! Sonia musitó un agónico lamento. Muy bien, muy bien.
¿Qué tengo que hacer? Di algo, preguntó levantando de repente la cabeza y mirándola con el semblante descompuesto por la desesperación. ¿Me preguntas qué tienes que hacer? Exclamó ella reaccionando de pronto, y sus ojos, bañados en lágrimas hasta ese momento, empezaron a brillar. Levanta. Lo cogió del hombro. Raskolnikov se incorporó mirándola con estupor. Sal ahora mismo y vete a la esquina más próxima. Inclínate y besa primero la tierra, pues la has profanado. Después inclínate ante el mundo entero, a derecha e izquierda, y dile a todo el que pase bien alto: he matado. Entonces Dios volverá a enviarte la vida. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Le preguntaba temblando con todo el cuerpo, como si sufriera un ataque de nervios. Le cogió las dos manos, se las apretó con fuerza y lo miró con ojos ardientes. Raskolnikov estaba desconcertado. Se había quedado estupefacto con aquel éxtasis repentino. ¿Estás hablando del presidio, Sonia? ¿Debo entregarme a la justicia?, preguntó con pesar. Aceptar el sufrimiento y expiar el pecado, eso es lo que tienes que hacer. No iré a entregarme, Sonia. ¿Y vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir con esa carga?, replicó Sonia. ¿Crees que ahora es posible? ¿Cómo vas a hablar con tu madre? ¿Qué va a ser de ellas ahora? ¿Pero qué estoy diciendo? Si ya has abandonado a tu madre y a tu hermana, si ya las has abandonado. ¡Ay, Señor!, exclamaba. Si todo esto ya lo sabe. ¿Cómo se puede vivir al margen de los hombres? ¿Qué va a ser ahora de ti? No seas niña, Sonia, dijo Raskolnikov con suavidad. ¿Qué mal les he hecho? ¿Para qué voy a entregarme? ¿Qué les puedo decir? Todo esto no es más que una ilusión. Ellos son los primeros que atormentan a millones de personas y todavía se consideran virtuosos. Son unos sinvergüenzas y unos canallas, Sonia. No pienso entregarme. ¿Quieres que le diga que la maté? ¿Pero que no me atreví a coger el dinero y lo escondí debajo de una piedra?, añadió sonriendo con amargura. ¿Se van a reír de mí? Van a decir: el muy idiota no lo ha querido coger. Un cobarde y un idiota. No van a entender nada, Sonia, y además no son dignos de entender. ¿Para qué voy a ir? No pienso ir. No seas niña, Sonia. No harás más que sufrir y sufrir, insistía Sonia tendiendo los brazos hacia él en una súplica desesperada. Es posible que haya sido injusto conmigo mismo, observó melancólicamente y como absorto. Es posible que todavía sea un hombre, no un piojo. Y tal vez me haya precipitado al condenarme. Aún puedo seguir luchando. En sus labios brotó una sonrisa arrogante. ¿Soportar ese tormento? Y toda la vida. ¡Toda la vida! Me acostumbraré, dijo con pesar abstraído. Escucha, empezó al cabo de un minuto. Basta de llanto. Ya es hora de hablar de los hechos. He venido a decirte que están siguiéndome la pista. ¡Oh!, exclamó Sonia asustada. ¿Y ahora por qué gritas? ¿Quieres que vaya a presidio? ¿Y ahora te asustas? Pero escucha, no voy a rendirme. Voy a presentar batalla y no van a poder hacer nada. No tienen verdaderas pruebas. Ayer estuve en peligro y me creí perdido, pero hoy el asunto parece arreglado. Todas las pruebas que tienen son armas de doble filo, por lo que puedo darles la vuelta a sus acusaciones y aprovecharlas en mi beneficio, ¿entiendes? Y les daré la vuelta, porque ahora ya tengo experiencia. Sin embargo, lo más probable es que me detengan. De no haber sido por una casualidad, hoy mismo me habrían encerrado, y aún es posible que me encierren hoy. Pero eso es lo de menos, Sonia. Aunque me encarcelen, después me soltarán. No tienen ni una sola prueba verdadera. Ni la tendrán, te doy mi palabra. Y con lo que tienen no se puede condenar a nadie. Bueno, ya es suficiente. Solo quería que lo supieras. En cuanto a mi madre y a mi hermana, procuraré arreglar las cosas para que no se asusten ni sospechen la verdad. Mi hermana, por otra parte, creo que ahora tiene una situación más desahogada. Y mi madre, por consiguiente, también. Bueno, eso es todo. Pero ten cuidado. ¿Vendrás a verme a la prisión cuando esté detenido? Sí. Allí estaban sentados los dos juntos,
tristes y abatidos, como náufragos, después de la tormenta arrojados a una orilla solitaria. Raskolnikov miraba a Sonia y se daba cuenta de lo mucho que ella lo amaba. Pero, curiosamente, de pronto sintió ese amor como una carga pesada y amarga. Sí, era una sensación extraña y terrible. De camino a casa de Sonia, sentía que era su única esperanza y su única salida, y pensaba depositar en ella al menos una parte de sus tormentos. Sin embargo, ahora que Sonia le había entregado su corazón, se sentía incomparablemente más desdichado que antes. Sonia, dijo, es mejor que no vengas a verme cuando esté en prisión. Sonia no contestó. Estaba llorando. Pasaron así varios minutos. ¿Llevas encima alguna cruz?, preguntó ella de forma inesperada, como si se hubiera acordado de repente. Él al principio no entendió la pregunta. No llevas ninguna, ¿verdad? Anda, coge este. Es de ciprés. Esta. Tengo otra de cobre. Fue de Lizaveta. Lizaveta y yo hicimos un cambio. Ella me dio su cruz y yo le regalé un pequeño icono. A partir de ahora llevaré la cruz de Lizaveta. Y esta es para ti. Tómala. Es la mía. Mi cruz, le suplicó. Iremos juntos a sufrir y llevaremos juntos nuestra cruz. Dámela, dijo Raskolnikov. No quería herir sus sentimientos, pero de inmediato retiró la mano que había alargado para coger la cruz. Ahora no, Sonia, mejor más adelante. Añadió para tranquilizarla. Sí, mejor, repitió ella con pasión. Cuando te dirijas a afrontar tu sufrimiento, entonces te la pondrás. Vendrás a mí, yo te la pondré. Rezaremos juntos y nos pondremos en camino. En ese instante alguien llamó 3 veces a la puerta. —Sofía Semyonovna, ¿se puede? —preguntó gentilmente una voz bien conocida. Sofía corrió hacia la puerta asustada. La rubia cabeza del señor Lebeziatkinov se asomó a la habitación.